En este video se observa el proceso de carga en el que se encuentra el circuito en función con una fuente de voltaje. Justo en el momento en el que se inicia este proceso, la corriente en ambas resistencias es de 3 amperes y el voltaje en los capacitores es de 0 volts. Esto se puede comprobar con la fórmula de corriente en función del tiempo, que es igual a el valor de la fuente de voltaje entre la resistencia equivalente multiplicado por E a la menos T, que es el tiempo, sobre RC, donde C es la capacitancia. Cuando T es igual a 0, que es justo cuando empieza a correr el circuito, la corriente resultante es igual al valor de la fuente de voltaje entre la resistencia equivalente. Esto da como resultado los 3 amperes que se observaron en el simulador justo cuando empezó a correr. El voltaje en los capacitores se puede determinar a partir de la fórmula de voltaje en capacitores, que es una de las fórmulas que se mostró en la slide número 5, o también con el uso de las fórmulas la fórmula que se obtiene a partir de la ley de Kirchhoff, que es que la suma de todos los voltajes es igual a 0. Así podemos decir que el valor de la fuente de voltaje menos el voltaje en las resistencias menos el voltaje en los capacitores es igual a 0. Si pasamos el valor del voltaje en los capacitores del otro lado, podemos igualar este valor a la fuente de voltaje menos el voltaje en las resistencias. Y como la corriente es 3 amperes y los valores de las resistencias son de 20 y 10 ohms, el voltaje en los capacitores queda igualado a 0. Es así como determinamos que el valor del voltaje en los capacitores justo cuando empieza a correr el circuito es 0. Luego, conforme pasa el tiempo, podemos ir apreciando que los capacitores comienzan a almacenar cada vez más carga eléctrica y la corriente va disminuyendo. Nuevamente, si hacemos un análisis con la fórmula de corriente, podemos determinar que lentamente la corriente se va a ir aproximando a 0. Podemos ver que ahorita la corriente es de 0.01 amperes. Si reemplazamos este valor de corriente en la ecuación de la ley de Kirchhoff, el valor del voltaje de la fuente de voltaje quedará igualado al valor del voltaje en los capacitores. Entonces aquí podemos determinar que los capacitores ya alcanzaron su voltaje máximo, que es de 90 volts.